Hola, en este video vamos a estudiar el concepto de discrepancia, que es una cantidad, un indicador que me permite a mí establecer qué tan bueno es un resultado experimental o no, si lo comparo con algún resultado aceptado en la literatura. Es decir, por ejemplo, si yo hago un experimento para medir la aceleración de la gravedad, listo, y quiero comparar mi resultado experimental con el valor aceptado por toda la comunidad científica, listo. Entonces, en este caso vamos a estudiar un experimento sencillo de medición de la velocidad de la aceleración radial en un movimiento circular uniforme. ¿Listo? Entonces vamos a tener que la aceleración radial se relaciona con el radio de la trayectoria, que es este, y con el periodo de esta forma. Es decir, la aceleración radial es 4 pi cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado. ¿Listo? Ahora voy a asumir que la masa que tengo dispuesta, que es la que está rotando, es decir, la partícula que está rotando tiene una masa de 20.032 gramos, medida con un aparato, una báscula que tiene esta tolerancia experimental, es decir, la mínima unidad que puede resolver esta basculita es 0,001 gramos. Asimismo, medí el radio de la trayectoria y correspondió a 62 milímetros en un aparato que puede resolver mínimo hasta 1 milímetro. ¿Listo? Y el periodo de movimiento, es decir, el tiempo que tarda en dar una vuelta, es de 0,1125 segundos con esta incertidumbre de acá. ¿Listo? Entonces, si uno hace un reemplazo directo, es decir, calcula directamente reemplazando esos datos en la expresión matemática para la aceleración radial, es decir, esto es 4 pi cuadrado por el radio sobre el periodo al cuadrado, se obtiene este resultado de acá. Y esto me da a mí este resultado numérico, es decir, hacer el cálculo numérico me arroja este resultado de acá. ¿Listo? Sin embargo, naturalmente yo no puedo reportar ese resultado con todo ese número tan grande de cifras significativas, porque yo tengo una precisión experimental que debo establecer y que está dada por la precisión experimental en los instrumentos que yo utilicé. ¿Listo? Entonces, la incertidumbre que tiene tanto la medida del radio, ¿listo?, como la medida del periodo, va a producir una incertidumbre en la medida de la aceleración radial. Es decir, que yo voy a reportar la aceleración radial como el valor que calculé más o menos su incertidumbre. ¿Listo? Entonces, mi valor de aceleración radial debería reportarse de esta forma. En el video anterior aprendimos cómo calcular esta incertidumbre propagada. ¿Listo? Entonces, para reducir pues todas esas cuentas, acá está simplemente el resultado de hacer ese cálculo directo. Es decir, la incertidumbre la estoy calculando como el valor máximo menos el valor mínimo sobre 2. Entonces acá notan que estoy evaluando, sumando la incertidumbre, y acá estoy restando la incertidumbre porque este denominador es máximo, esta expresión es máxima cuando el denominador es mínimo. ¿Listo? Y asimismo concluimos lo mismo para este término de acá. Este es el término mínimo, acá estoy restando la incertidumbre, es decir, el valor mínimo, y acá estoy sumando la incertidumbre para producir un valor mínimo en esta fracción de acá. ¿Listo? Este resultado me arroja el siguiente dato numérico. Entonces me dice que la incertidumbre, como la debo reportar a una cifra, entonces es de 7 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que la incertidumbre que tiene mi medición es de 7 metros sobre segundo al cuadrado, lo cual quiere decir que yo en este resultado debo cortar en esta cifra, es decir, debo cortar acá. Entonces eso quiere decir que yo puedo aproximar mi dato, listo, a 193 metros por segundo al cuadrado. Entonces, mi resultado de la aceleración es de 193 metros sobre segundo cuadrado con una incertidumbre de más o menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, mi valor máximo sería 193 más 7 y mi valor mínimo sería 193 menos 7 metros por segundo al cuadrado. Eso habiéndolo obtenido de haber hecho la medida directa del radio, es decir, se midió directamente el radio, y de haber medido directamente el periodo de movimiento. ¿Listo? Entonces eso me da esa incertidumbre para mi aceleración radial. Ahora, la aceleración radial también puede ser medida realizando mediciones de la fuerza radial. Entonces, si uno utiliza un sensor de fuerza, como el de Pasco que se describió en el video del experimento, entonces uno puede medir directamente el valor promedio de la fuerza. ¿Listo?
Y uno puede relacionar el valor promedio de la fuerza a través de la segunda ley de Newton, ¿listo? Con la masa de la partícula que está sujeta ahí y con la aceleración radial. De tal forma que podemos sacar un valor promedio de la aceleración radial como la fuerza promedio que está actuando sobre ese disquito dividido la masa del disquito. Bien, ahora nosotros también hemos medido esta masa de forma experimental y conocemos su incertidumbre, y este valor promedio tiene una incertidumbre estadística que es la desviación estándar del valor de la fuerza. ¿Listo? Esa desviación estándar lo que me está diciendo a mí es qué tanto se desvía los datos que yo tengo del valor promedio. ¿Listo? Y ese va a jugar el papel de mi incertidumbre para este dato obtenido de un estimado estadístico, que es tomar el promedio. ¿Listo? Entonces, supongamos que mi aparato, ¿listo? El aparatico del sensor de fuerza me dio el siguiente resultado para la fuerza promedio. Es decir, yo obtuve este resultado para la fuerza promedio. ¿Listo? Entonces, yo hoy tomo mis datos y sé que medí una masa experimental de 2,0032 kilogramos. ¿Listo? Entonces, ese es el resultado que yo obtuve, bien, experimentalmente. Y eso también lo obtuve experimentalmente con el sensor de fuerza. ¿Listo? Entonces, yo hago este reemplazo, me daría, esto lo hice directamente con la calculadora, me daría este resultado de acá, que es un número también que tiene un montón de cifras significativas. ¿Listo? Un montón de dígitos. Entonces la pregunta es, ¿dónde podré cortar yo esos dígitos? Es decir, ¿hasta dónde estoy seguro experimentalmente de este resultado? Bien, entonces para esto debo calcular también la incertidumbre propagada en este resultado. ¿Listo? Yo calculo la incertidumbre propagada haciendo lo mismo que hicimos para el cálculo de la aceleración radial. El cálculo ahora para la incertidumbre propagada en la aceleración promedio sería de nuevo el valor de la fuerza promedio más su incertidumbre dividido la masa menos su incertidumbre para que ese valor sea el máximo, menos el valor promedio de la fuerza menos su desviación estándar, que es su incertidumbre, sobre la masa más la incertidumbre, que hace que este término de acá sea el mínimo. Es decir, este es el máximo, este es el mínimo y este es el máximo. ¿Listo? Y esto multiplicado por 0.5, que es lo mismo que dividir entre 2. ¿Listo? Perfecto. Entonces, habiendo hecho esto, pues uno hace su calculito, reemplaza. Esto lo hice en Wolfram Alpha y este resultado a mí me da este número también que tiene un montón de cifras significativas. Pero como este resultado corresponde a una incertidumbre, entonces este se debe redondear a una cifra significativa. Es decir, que tenemos una incertidumbre de 3 metros sobre segundo al cuadrado, redondeado a una cifra. De tal forma que obtengo que mi resultado con este método me da de 198 más o menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Ese es el resultado que obtuve ahí. Entonces, finalmente, yo puedo llegar acá y comparar mis dos resultados. ¿Listo? Entonces voy a simbolizar acá un rectangulito. ¿Listo? Que encierra estos. Entonces, ¿qué obtengo? Por un lado, obtuve este valor de la medición indirecta reemplazando mi radio experimental y reemplazando mi periodo experimental. Y me dio este resultado, 193 más o menos 7 metros sobre segundo al cuadrado. Y este, que es el que hice calculándolo indirectamente, midiendo la fuerza radial en el sensor de fuerza. ¿Listo? Entonces, tengo un resultado hecho con un método y otro resultado hecho con un método. Uno podría simplemente a ojo decir, no, pues sí, están dando muy parecidos y quedarse con esa idea de que ya el resultado está bien. Pero eso no es una forma correcta de proceder. Lo primero que tengo que hacer es comparar los dos valores obtenidos. Para hacer esa comparación calculamos lo que se conoce como un error relativo porcentual, es decir, tomar el valor que yo acepto como nominal menos el valor que acepto como medido, listo, sobre el valor, el valor que acepto como experimental menos el valor nominal, el valor absoluto sobre el valor nominal por 100. ¿Listo? Entonces, en este caso, ese error relativo porcentual me daría de cuánto. Entonces voy a calcularlo. ¿Listo?
Entonces sería 193, que es el que estoy tomando como mi experimental, el otro lo voy a tomar como el nominal, entonces sería 198 menos 193, listo, dividido 198 y esto multiplicado por 100. Entonces esto me da a mí un porcentaje de error del 2.5%. ¿Listo? Entonces uno tentativamente puede decir, bueno, es un buen resultado, el porcentaje de error es bajo. Sin embargo, no es suficiente para afirmar que he verificado experimentalmente ese resultado. Necesito tener otro indicador. ¿Listo? Y ese otro indicador es lo que conocemos como la discrepancia. ¿Listo? Que es esta ecuacióncita que sale acá. Bien, pero ya vamos a explicar qué significa esa ecuación. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Acá tengo unas gráficas que también tengo unas guías de laboratorio donde se explica esto. Entonces, estas barras que están acá me indican la barra de error de mis resultados. ¿Listo? Entonces, acá podemos observar que tengo mi resultado teórico, ¿listo? Es decir, mi valor teórico, ¿bien? Y acá tengo mi valor experimental, ¿listo? Entonces, voy a asumir que este es otro valor que también me di, ¿bien? Entonces, yo podría tener varias situaciones. Estas barritas que están acá representan las barras de error de este valor calculado, ¿listo? Es decir, esta es mi barra de error. De acá hasta acá, que tengo el delta, ¿listo? De esa medida que acá simplemente se llama mu. Entonces tengo el delta de mu. Y acá también tengo el delta de mu. Bien. Ahora, este valor de acá también tiene su error experimental, entonces también tiene unas barras de error. Entonces vamos a mirar varios escenarios. Este es un primer escenario. ¿Listo? Entonces, en este primer escenario yo tengo que los dos valores están muy separados, es decir, que este valor y este valor están muy alejados. Esto me daría entonces un error relativo porcentual alto. ¿Listo? Es decir, un error relativo porcentual bastante grande. ¿Listo? O sea, mayor que el aceptado. ¿Bien? O el de referencia. Ahora, otra cosa que puedo observar acá también es que las barras de error en ningún momento se están solapando, es decir, no hay un cruce entre las barras de error. Entonces, tras de que ya los dos resultados están bastante distintos, las barras de error no me permiten a mí afirmar que este valor de acá esté dentro de la barra de error del otro. ¿Listo? Lo cual, a pesar de que estuvieran lejanos numéricamente, me permite afirmar que están dentro de la barra de error. O sea, hay un solape entre las barras de error, entonces puedo afirmar que ese resultado es un resultado aceptable. ¿Listo? Otro escenario posible es este escenario de acá. ¿Listo? Ambos datos están dentro de la barra de error. Bien. Si yo, por ejemplo, pintara acá la barra de error de este puntico de acá, y la pintara de esta forma, claramente hay un solape de las barras de error. Entonces, acá tendría un error relativo porcentual pequeño, ¿listo? Y además tendría un solape de las barras de error. Entonces, en ese caso yo puedo decir efectivamente que el resultado es bueno, es decir, que estoy comprobando o corroborando esa ley o esa medida experimental. ¿Listo? Entonces, básicamente, en esta situación tengo esos dos posibles escenarios. Una, que la barra de error no se solape, o el otro, que la barra de error se solape. ¿Listo? Entonces, la medición que yo tengo que hacer acá, básicamente, es que tengan cruces de las barras de error. ¿Listo? Necesito comparar esas barras de error. Entonces, lo que puedo hacer para primero visualizar lo que está pasando con mis resultados es hacer una representación de ellos, o también lo puedo hacer directamente. Yo, por ejemplo, observo que el primer resultado, ¿listo? El de acá, ¿listo? Me da 193 más o menos 7. Entonces, por ejemplo, 193 más 7 me da 200. ¿Listo? Ese valor está dentro de la barra de error, ¿bien? Porque este valor 198 vive dentro de la barra de error de este, ¿bien? Asimismo, si yo tengo 198, ¿listo? Menos 3, que es el valor mínimo, 195 cae, ¿listo? Dentro del otro intervalo, del otro dato. Entonces vamos a hacer una representación gráfica de eso, ¿listo? Entonces me voy a parar acá y voy a utilizar una línea vertical para
representar mis dos resultados. Entonces, el primer resultado que yo voy a representar es el 198, 193, no recuerdo. Listo, es 193 y 198. 193 y 198. Entonces acá me va a parar, este puntico de acá va a representar el 193. ¿Listo? Entonces acá tengo 194, 195, 196, 197, 198. ¿Listo? Bien, este es mi primer dato experimental. ¿Listo? Este es mi primer dato experimental y este es mi segundo dato experimental, o sea, mi segundo resultado experimental de la medición. Miremos las barras de error. Entonces la barra de error del dato de 193 es más o menos 7. Más o menos 7. Entonces vamos a contar 7 unidades. ¿Listo? Y voy a representar la barra de error con líneas rojas. Entonces 7 para arriba. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces esta barra de error llegaría hasta acá. ¿Listo? Y ahora 7 para el mínimo. O sea, 7 para abajo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quedaría por acá. ¿Listo? La barra de error de este resultado es esta. Entonces este es mi valor, llamémoslo A1, ¿listo? Máximo. Y este es mi valor A1 mínimo. ¿Listo? Y este de acá es el delta de A1. ¿Listo? Y este de acá es el delta de A1. ¿Listo? Perfecto. Ahora, por otro lado, miremos la incertidumbre del dato de 198. Entonces, el dato de 198 tiene una incertidumbre de más o menos 3 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, el valor mínimo sería 1, 2 y 3 acá abajo. ¿Listo? Bien. Y el valor máximo estaría ¿dónde? 198, 199, ¿cierto? 200, 201. Entonces estaría por acá. ¿Listo? Entonces este sería mi valor A2 mínimo y este sería mi valor A2 máximo. ¿Listo? Entonces evidentemente lo que estoy viendo acá es un solape de las barras de error de mis resultados. ¿Listo? Estoy viendo que efectivamente mis barras de error se están montando unas dentro de otras, es decir, que los resultados caen dentro de las barras de error de ambos. ¿Listo? Entonces eso me permite afirmar que tengo un buen resultado experimental. ¿Listo? Bien. Entonces, básicamente esto ¿cómo se expresa? Matemáticamente esto se expresa de la siguiente forma. Se expresa que dos veces la incertidumbre, ¿listo? Si tengo una medida, por ejemplo que yo estoy comparando con un valor teórico, dos veces la incertidumbre de mi medida es mayor que el valor absoluto de la distancia entre un valor y el otro valor. ¿Listo? Entonces, acá evidentemente, pues en el caso de la barra de error más grande, ¿listo? Se está cumpliendo esta condición. ¿Listo? Para el caso del error de barra de error más pequeña no se está cumpliendo, pero yo miro es el error más grande. Entonces, si yo hago esa cuenta, yo tendría que, ¿cuál es la barra de error más grande? Es la barra de error de 7 metros por segundo. Entonces tendría 2 por 7 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Listo? ¿Esto es cuánto? Esto me daría 14 metros sobre segundo al cuadrado. Y ahora calculemos por otro lado la diferencia, el valor absoluto de la diferencia entre los dos datos. Entonces tendría 198 metros sobre segundo al cuadrado menos 193 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, pues evidentemente eso cae dentro de la barra de error, porque esto me daría a mí exactamente 5 metros sobre segundo al cuadrado. Es decir, que dos veces la incertidumbre más grande es mayor que la diferencia entre los dos resultados. ¿Listo? Entonces la discrepancia, el criterio de la discrepancia me permite a mí garantizar que esos dos resultados son experimentalmente válidos. Es decir, que yo puedo afirmar que entonces efectivamente la aceleración medida en el otro es igual experimentalmente a la aceleración medida en el otro procedimiento. ¿Listo? Entonces este es básicamente el criterio de la discrepancia en un experimento muy sencillo. ¿Listo?
Entonces, gracias por su atención.